Estás escuchando Punto de Órbita, una vuelta por la cultura. Lo que gira se escucha. Todo lo que nos mantiene en movimiento, la música, el teatro, la literatura, el cine. No importa de dónde venís, si girás, nos encontrás. Esto es Punto de Órbita. Acá, en Uniradio. ¿Dónde más? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Punto de Órbita, el espacio cultural de Uniradio. Hoy, martes 4 de agosto, me escuchan a mí, Lucía Acuña, y también estamos acá con Sheila para iniciar el programa de hoy. Sheila, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lu? ¿Todo bien? Otra vez un martes húmedo. Un martes húmedo que me tiene harta un poco y quiero que vuelva el sol del domingo. Pero bueno, también. Como acá adentro no nos enteramos de nada, espero que ustedes estén cómodos allá donde sea que nos estén escuchando. Exactamente. Pero bueno, iniciamos nuevo semestre acá en la facultad también, así que tenemos muchas cosas para dar inicio y para, ver cómo se sigue desarrollando esta primera semana. Hoy, contame qué hay para el primer bloque, Lu. Para el primer bloque, justamente en este marco, para darle la bienvenida además a la nueva generación de ingresos de la Facultad de Información y Comunicación y otras que anden rondando, el CEICO, el Centro de Estudiantes de Información y Comunicación, justamente, organizó un nuevo cineforo. En este caso, cineforo, para quienes no saben, ¿no? Es un espacio de difusión e intercambio de cine estudiantil gestionado justamente por estudiantes. Este viernes 7 de agosto vuelve con la cuarta edición ya, que se hace acá en el aula magna de la FIC, en San Salvador 1944, entre Eduardo Acevedo y Jackson, si no me equivoco. O Gonzalo Ramírez, cualquiera de las dos. Entren por donde quieren, pero llegan al aula magna. Hoy a las 6 de la tarde va a estar una nueva edición del Cineforo. Vamos a contar un poquito más de la propuesta con Candelaria Rodríguez y Luciana Amaro Tócoli, que son parte de la organización de, quienes llevan adelante todo esto. Me encanta. Bueno, te cuento, para el segundo bloque vamos a estar hablando con Marcos Valenti y Camilo Argimón sobre Frágil como Cristal. Es la ópera prima de Marco Valenti, un realizador uruguayo, ambientada en Montevideo, íntima y melancólica. La película propone una reflexión sobre los vínculos, la ciudad y las nuevas formas de producir cine independiente en Uruguay. Se estrena en cines este jueves 6 de agosto, así que no falta nada. No falta Pasado nada. mañana. Está lindo conocer desde la mano de, el director y el productor de este film, ¿no? Justamente cómo fue el proceso y detrás. Exacto, y creo que está bueno, ellos se van a encargar, ¿no? De hacer este énfasis en el cine independiente, justamente de Uruguay, cómo es producir con los recursos. De cómo se arranca con los primeros recursos. Exacto. Y y para el tercer bloque tenemos un nuevo espacio con nombre, increíble eso, por ahora al menos. Vamos a hablar sobre autoras con A mayúscula. Es el nuevo espacio literario de Punto de Órbita. Para este espacio vuelve, como decíamos, adelantábamos en redes sociales, Lucía Laurguet, que es parte de nuestro equipo oficial, original de Punto de Órbita. Va a volver a los micros acá para contarnos, en este caso, sobre la vida y obra de diferentes escritoras que han impactado en el mundo de la literatura de alguna manera. Hoy, puntualmente, vamos a hablar sobre Delphine de Vigan, según tengo entendido se pronuncia de esa manera. Es ella nos dirá mejor. Es una autora francesa que es conocida, se hizo conocida por su libro No y yo, del 2007, pero tiene otros más que resuenan en los últimos años, como Nada se opone a la noche, Las gratitudes, de 2019, que vamos a hacer como especial hincapié, si se quiere, en ese libro, porque ambas lo leímos y tenemos nuestras opiniones sobre ese libro y sobre la escritura de Delphine, que se ve muy reflejada en justamente esa obra. Y recientemente, hace nadita, en junio de 2026, ella publicó Los Figurantes, que fue su primera obra, su primer libro en realidad, en formato obra de teatro. Entonces, como que dio un vuelco ahí, dijo, voy a probar cosas nuevas. Y un repertorio variado, como para tener. Pero tenemos saludos. Ahí está operando, está Juliana. Después en cámaras tenemos a Seba. ¿Está Seba? No está Seba, creo. ¿Quién está? Yo no veo desde acá. No vemos. Ahí me escuchan, Alexia. Alexia ahí en está, cámaras. Alexia en cámaras. Sí, vuelve, ¿verdad? Se había ido un tanto. Sí. Y en redes tenemos a Lara, que la vi por ahí recorriendo. Sí, ya llegó por ahí. Bueno, ¿me dejas contar con qué canción nos vamos? La canción de inicio o de cierre hacia el primer bloque, como queramos verlo de hoy, es especial para vos. Es muy especial para mí, ¿Por la qué? verdad. No quiero llorar en vivo, pero ayer fui al concierto de Abel Pintos, ya lloré bastante. ¿Cómo estuvo? Estuvo místico. No puedo decir otra palabra. Es una buena Ese palabra hombre es para maravilloso. Y escucharlo en vivo, yo iba a escuchar en el bus, en Spotify, y decía,
¿Qué es esto? Porque yo escuché esto en vivo, no caía como en la realidad. Impresionante. Así que nos vamos al primer bloque con Pájaro Cantor de Abel Pintos. Volvemos para el primer bloque del programa del día de hoy. Como les adelantábamos hace un ratito, el CEICO, el Centro de Estudiantes de Información y Comunicación, organiza un nuevo cineforo. Este espacio es dedicado a la difusión y al intercambio de cine estudiantil gestionado, organizado por propios estudiantes. Este viernes 7 de agosto vuelve en esta cuarta edición en el aula magna de la FIC a las 18 horas. Estamos acá en estudio con Candelaria Rodríguez y con Luciana Amaro Tocoli, parte de la organización, para que nos cuenten un poquito más de esta propuesta. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación No, gracias a ustedes. y por el espacio. Y queríamos invitar a toda la comunidad al cineforo, porque bueno, va a estar de más. Vamos a pasar cortos de ficción, de documental, cortos de acá de la FIC que hacemos en la carrera. Uh-huh. El espacio surgió un poco por eso, porque teníamos muchos cortos que queríamos mostrar y darles como un espacio para poder mirarlos y charlar sobre ellos. Bueno, eso, pensando en cómo surgió justamente este espacio, ¿fueron mismo estudiantes que tenían sus cortos y que llamaron a otros para todos juntos mostrar? ¿O desde dónde surgió? Claro, en realidad el cineforo ya existía de antes. Uh-huh. Nosotros retomamos el proyecto. Surgió porque pasaba que había un montón de festivales de cine y de cortos, pero dentro de la FIC no, y queríamos... Claro. No sé, nos dimos cuenta que teníamos un montón de cortos que capaz que los pasábamos en clase o ni siquiera los proyectábamos en la clase, que estaban buenos y que estaba bueno para mostrarlos y juntarnos a verlos. Y bueno, ahora últimamente está creciendo más y no solo estamos mostrando cortos de la FIC, sino que de otras universidades también, de la UTU también, de otros centros educativos. Todos estudiantes igual, siempre son producciones estudiantiles. Sí, también hay algunas independientes, Ahí va. pero siempre son como gente de la vuelta, como Claro. Y sumado a esto que vos decís, digamos que son todos estudiantes más que nada del área audiovisual, ¿qué suma, digamos, a la trayectoria de los y las estudiantes que están haciendo todo lo de Cineforo? Participar de espacios como este, digamos, es una práctica, ¿cómo se vive? Yo creo que nos ayuda un montón a construir red, que eso es súper importante para las personas que hacemos arte en general, juntarnos, apoyarnos, hablar sobre las creaciones que hacemos, y creo que eso es como una de las cosas más importantes. También está todo el tema de también como organizar algo juntos. Totalmente. Y sí. Yo lo agarro más por ese lado, por el lado de organizarse, me parece que es muy importante. A veces uno no sabe que puede hacer cosas en grupo. Entiendo que justamente realizar un cortometraje, un audiovisual, sí o sí es colectivo, Claro. pero después, ¿qué pasa con ese audiovisual? ¿Queda suelto? ¿Ya está, queda ahí? No, me parece que es una buena oportunidad para los estudiantes organizarse tanto como nosotros que estamos en la parte de la organización del cineforo, de aprender a dialogar, a elegir qué películas pasar, Sí, como el también evento después también, ¿no? Claro. Cuando llega toda esa el gente, evento, llega y todo. es una oportunidad muy buena, enriquecedora para el estudiante de, bueno, pararse enfrente de gente y hablar del audiovisual, de, bueno, por qué lo hizo, y me parece que eso es muy importante, porque en las clases a veces es solo enviárselo al docente y a veces queda solo ahí. Es parte del desafío, digamos, el tema de toda la organización que conllevan solo ustedes, digamos, por fuera de la clase en realidad. Exactamente. Y me parece muy interesante esto también que mencionaron ustedes, de cómo a veces hacemos proyectos de final de curso, de lo que fuera, que quedan muy bien, que son cosas que decís, me re gustó cómo me quedó esto, quiero que la gente lo vea. Entonces, a mí me surge la pregunta de cómo es, si un estudiante quiere postular justamente su corto para el cineforo, ¿cómo fue ese proceso? ¿Qué tenía que hacer? Nosotros abrimos convocatoria y está abierta la convocatoria a cierta cantidad de días. En esos días ellos tienen que llenar un formulario donde nos cuentan de dónde salió el corto, de dónde son, sobre qué es.
suben el corto en una Claro. carpeta. Eva. Y en realidad es así bastante simple, no hay mucha más vuelta. Y para seleccionarlos, ustedes después se pasan todos los que llegan o los van separando en ediciones. Tenemos, nos juntamos, o sea, nosotros funcionamos por comisiones, entonces hay gente que participa más en el diseño, por ejemplo, que sube a las redes sociales. Tenemos una específica que es de programación de curaduría. Entonces somos un grupo de gente que vemos todos los cortometrajes y hacemos una selección. Y puntualmente para esta cuarta edición, mencionábamos un poquito fuera de aire y ustedes lo comunicaron también por redes sociales, que está enmarcada en el cronograma del movimiento estudiantil de cara al próximo 14 de agosto, el Día de los Mártires Estudiantiles. ¿Qué importancia tiene justamente reivindicar la lucha desde este lado, ¿no? Desde mostrar el arte que hacemos y de juntarnos para hablar de él? Bueno, sí, es verdad. Se enmarca en la quincena estudiantil del 14 de agosto, que la quincena estudiantil es, bueno, son las 2 semanas previas al 14 en el que todo movimiento estudiantil está realizando actividades. Justamente por eso desde el SEICO pensamos en realizar una actividad que tenga que ver con el estudiante, pero que no se vuelva repetitiva de todas las demás actividades que también ofrece el movimiento estudiantil. Y bueno, como ya teníamos el cineforo, pensamos que era la oportunidad perfecta para hablar de la importancia del estudiante, específicamente del estudiante de comunicación audiovisual. Y por ahí, no sé qué. Sí, quieres sumarle. es eso. Es como también la importancia de ser estudiantes y también el valor que tiene y el poder hacer cosas, no esperar a egresar para poder mostrar tu corto o para poder juntarte a hablar sobre él, sino que como estudiantes podemos hacerlas también. Claro, y darle poder necesario también de no solo somos estudiantes, digamos, el 14 de agosto cuando vamos a una marcha, sino que también mostrarlo desde otro lado. Que ustedes, yo ya estuve chusmeando un poco de la programación, pero más o menos qué es lo que van a estar mostrando. Bueno, van a haber cortos de la FIC, hay muchos cortos que hicimos dentro de la carrera para ejercicios de clase. También van a haber cortos independientes que hicimos fuera de la carrera o que hicieron otros compás. Y también van a haber cortos de ODK, que es otra institución de estudiantes de cine. ¿Y cuál otra había? De la ECO, de la Escuela De la ECO. Comunitaria de Cine del Oeste, que es... Allá por el cerro, queda. Por el cerro, sí. Y creo que va a Y ir de la uno también ECU. de la EQ. Está. Nosotros justamente en la curaduría, como lo marcamos en el 14 de agosto y nos importa tanto la educación pública, priorizamos realizaciones de estudiantes de entidades de educación pública. Por eso hay muchos de la FIC también, porque Claro. estamos acá. Capaz que hay alguno de la UTU, no me acuerdo bien de eso. Pero eso fue como el criterio de curaduría por lo específico de esta edición. Sí, va a haber de todo, va a haber documental, ficción, va a haber literal... Varios géneros. Varios Que géneros. además está bueno esto justamente de cómo una temática puede como mostrarse desde diferentes lados, ¿no? Y Sí. qué toma la ficción para mostrar, qué toma un documental para mostrar también. Sí. Entiendo que ustedes son realizadoras también, ¿no? Y desde... Tú no. Yo no. Candelaria sí. Sí. Pero justamente para vos, aunque uno de tus cortos no esté en este cineforo, has estado en otros Sí, en oportunidades. todos los cines. Siempre te me echas ahí. Y bueno, justamente habitar ese doble espacio, ¿no? De organización, pero también siendo realizadora. ¿Cómo es, ser realizadora desde la parte estudiantil sobre estos temas? Está de más, yo creo que eso... Falta a veces esa fuerza de decir tipo, agarro y lo hago y lo muestro y puedo como llevarlo a distintos lugares y eso está re bueno como el darse cuenta de que si lo puede hacer otra gente que capaz que está más curtida en el ámbito, nosotros también lo podemos hacer. Y me re gusta porque siento que también es una inspiración para las personas que, bueno, también aparte del 14 de agosto es para la bienvenida a los estudiantes nuevos del semestre par. Y bueno, también es eso, como inspirar a los compas que entran ahora a hacer sus realizaciones, a pensar cortos para poder hacer y también juntarse y Sí, además conocerse. esto, ¿no? No solo quien vaya a producir algo o quien haya producido algo, sino estar en la rosca, por así decirlo, de la producción estudiantil y de esto también de tejer red más allá del audiovisual en sí, si lo hago o no lo hago, porque puedo tal vez yo no saber nada de grabar cosas, como yo, por ejemplo, que no sé grabar audiovisuales ni nada de ese estilo, pero sí los veo y sí
tengo alguna opinión tal vez o me genera algún sentimiento, algo que veo, y es lindo también, compartir eso, ¿no? Y para el realizador recibir ese comentario del otro lado. Eso es súper valioso. O sea, a mí lo que me gusta también de que sean la FIC es que no solo vienen estudiantes de audiovisual, sino también vienen amigos de organizacional, de publicidad, de archivología, de periodismo. Y que esa mirada también es súper valiosa, porque uno está capaz muy acostumbrado a estar entre nosotras con nuestro lenguaje que ya tenemos incorporado en audiovisual, y cuando mostramos los cortos a otras personas, los cortos están hechos para mostrarse también. Claro. Y es como que muchas veces en la carrera te vas olvidando de eso porque estás como en otra. Sí, y cuando esperás como pasa más adelante, cuando lo haga de manera más profesional, capaz tal lo ven, cual. y no hay que esperar. No, Y en claro. cuanto a esto, a esperar y aprender, ¿no? Esta es la 4ª edición de Cineforo. Sí. ¿Ustedes qué pueden decir que han aprendido más a lo largo de este trayecto como estudiantes también? Vos como realizadora y vos también en tu función. Siento que aprendí un montón eso, como el decir, no importa que haya sido un corto que capaz que era para una materia o para un ejercicio de clase, es igual de importante porque yo le estoy poniendo mi fuerza, le estoy poniendo mi pienso, estoy haciéndolo, y tengo que aprovechar también, tener las herramientas que la universidad me da, y que tengo un grupo de compañeros que estamos haciendo algo juntos, y aprovechar y poder también, después también eso mismo de conversar sobre el corto y que te digan qué les parece o qué les llama la atención, y que muchas veces es algo distinto de lo que una cree. Eso creo que es lo más valioso que me he llevado. Yo valoro mucho que este es un espacio que te obliga a organizarte y a interactuar cara a cara con otros estudiantes. Estamos en tiempos a veces un poco muy rápidos, que la información te pasa así volando, estás pegado al celular. Entonces tener un lugar de visionado y después de charla me parece muy valioso, me parece a cara. Y también, en realidad yo me sumé recién a esta edición del Cineforo, y lo que más valoré fue el proceso de organizarse como estudiantes, de notar de que los estudiantes en realidad tienen ganas de organizarse, tienen ganas de verse, tienen muchas ideas que tienen que plasmar en algún lado, y sea organizarse para hacer un cineforo o organizarse para marchar por presupuesto. Me parece que son cosas muy valiosas y que hay que recuperar eso de habitar la facultad como estudiantes, habitar el aula magna viendo una proyección, y habitar estos espacios de, la Uniradio, estar acá charlando. Claro, desde todos los distintos aspectos que ofrece la universidad también, de cómo hacer un parate, y hay un momento de intercambio, un momento en el que estudiantes pueden ser más que estudiantes, creo yo, y eso me parece espectacular en cuanto al proyecto de Cineforo. Me parece además que es como un lindo mensaje en esto de a los chicos que recién entran, ¿no? Que tal vez no saben cómo es la universidad o de qué manera se puede habitar, o capaz les da cosa justamente empezar a decir, ¿con quién hablo primero? ¿En dónde hablo? ¿Cómo hago eso? Ya tener una actividad así en la primera semana de clase es como, tengo, aunque sea un lugar a donde ir para, capaz no tan con vergüenza o lo que fuese, capaz no hablo tanto o no levanto la mano para decir lo que me pareció tan corto, pero sí estoy ahí, estoy compartiendo el espacio. Claro. Sí, yo creo que es eso, es darnos cuenta también de que somos capaces de juntarnos, organizarnos, habitar y adueñarnos y apropiarnos de lo que es nuestro también, porque eso, muchas veces uno espera que que el docente le diga para hacer cosas o lo que sea, y en realidad no tiene por qué ser así. Claro, una parte sí, obvio, claramente que estamos acá para aprender, pero otra es ¿dónde metemos eso que aprendimos y con quién lo compartimos también? Sí. Yo quiero ya llevándolo más al tema de los audiovisuales en esta edición, ¿se eligieron bajo algún tipo de consigna o criterios? ¿Y cómo ha sido el debate también de las películas? Además, ya sabemos que va a ser en cuanto al 14 de agosto, pero ¿hubo algún desafío que tuvieron que afrontar en específico para elegir? La verdad que igual tuvimos suerte y hubo bastantes consensos. Sí. Eso la verdad que me alegró, porque yo pensé que ya estaba preparada para un debate. Llegas con otra idea. Claro. También uno tiene que pensar que son cortos estudiantiles, y uno no tiene el mismo criterio para hacer una proyección de cortos estudiantiles que hacer una proyección de películas renombradas. O sea, hay un criterio distinto. Sí. Cuidamos, priorizamos sí a los estudiantes de la FIC por ser
tanto de la FIC específicamente como por ser de la educación pública, pero creo que no tuvimos muchas vueltas. No, más que algún corto que decíamos, pasamos este o pasamos este, bueno, como así como debates, pero también es muy personal. Lo que pasa también es eso, que es muy personal a veces, y hay algunos que les gustan cortos que a otros no, y bueno, hay que ponerse de acuerdo. Eso se da en el momento de intercambio, digamos. Sí. Igual para, conocer justamente toda la programación y ver de qué va cada uno, está la invitación hecha. A todos y a todas obvio, para que vayan. obvio. Recordamos que va a ser este 7 de agosto en el aula magna de la FIC a las 18 horas. La entrada es libre, creo que mencionamos eso. Sí, pero libre, obviamente. Vienen, pasan, se sientan. Listo, ya son parte. Y ya está, y nada más que eso. Estuvimos mencionando sus redes, pero no las dijimos. En Instagram están como cineforo_Seiko, todo juntito. Así que, bueno, igual las compartimos luego, pero... Y Seiko Feu es el @ del centro de estudiantes. Perfecto. Buenísimo. Bueno, Candelaria y Luciana, muchísimas gracias por estos minutos acá en Punto de Órbita. Y bueno, y la mayor de las suertes obviamente para este cineforo. El mayor de los éxitos. Gracias. Bueno, nos vamos para el segundo bloque con Jarabe de Palo del Lado Oscuro. Ya venimos. Bueno, ya estamos acá en el segundo bloque de Punto de Órbita este martes. Como les veníamos comentando al inicio del programa, vamos a estar hablando de una película, Frágil como Cristal. Esta es la ópera de Marco Valenti, llega a los cines como el resultado de una nueva generación de realizadores uruguayos que decidió filmar antes que esperar las condiciones ideales. Ambientada en una Montevideo íntima y melancólica, la película propone una reflexión sobre los vínculos, la ciudad y las nuevas formas de producir cine independiente en Uruguay. Se estrena en cines este jueves 6 de agosto y para esto vamos a estar dándole la bienvenida al director y productor Marco Valenti y al productor Camilo Argimón. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por la invitación. Por favor, es un gusto para nosotros tenerlos acá en Punto de Órbita. Queríamos, como para empezar, ¿cómo nace la idea de Frágil como Cristal? Nace primero por un deseo de empezar con hacer películas. Nosotros estudiamos cine y para nosotros hay una cosa, hay una necesidad de lo que vemos querer hacerlo. Yo soy muy cinéfilo, empedernido, y para mí es algo como de base íntima, como con relación conmigo, querer hacer una película. Y no sabíamos cómo, y empezamos con lo que conocíamos. Para mí, en el proceso de hacer la película estoy con mi primer película y el personaje está con su primera obra de teatro, hay una relación ahí, pero después es un patio de juegos. Me parece que eso es lo lindo de la ficción, asumirlo como una mentira y a través de eso jugar mucho. Y se llega a una verdad más profunda para mí con esa mentira. Y bueno, y también en ese camino, como sin saber cómo hacer una película sin nada, yo estudié cine, pero no sabía por dónde arrancar. Pero seguro se arranca con un productor, y ahí con Camilo coincidimos en que estábamos en un momento de querer hacer cosas juntos, y Camilo empezó en el camino de producción. Que eso puedes ir hablando vos. Empezamos en 2021, o sea, unos más chicos nosotros, más jóvenes. Sí, no sé, creo que los tiempos para las películas suelen ser bastante largos. En Uruguay capaz que quizás que es hasta un poco más largo, y para los operaprimistas a veces cuesta muchísimo como dar esos primeros pasos. Entonces implica como mucho sacrificio y para nosotros como encontrar la manera de hacer una película medio que pudiendo como hackear esos tiempos fue súper importante también para en ese proceso ir entendiendo cómo se hacía una película y formándonos mientras eso pasaba.
nada, hoy tenemos un largo que es como de alguna manera nuestra carta de presentación y también de alguna manera una declaración de intenciones en relación a todo lo que vamos a hacer a partir de ahora y otras cosas que han venido sucediendo. Y también una presentación para un montón de técnicos y artistas y gente que capaz que en otras condiciones no hubiera tenido como el espacio para poder como para verse a sí misma reflejada o para poder como mostrar su quehacer, digamos, por así decirlo. Y sumando algo que decías vos, perdón, que me parece que está buenísimo, es que hay una cosa que como que se dice como la película, como una película, y bueno, nosotros en realidad también sacamos el miedo de hacer una para venir a hacer más, ¿no? O sea, también quitarle ese peso de ópera prima y demás, que como que hay una cosa como, bueno, ¿qué se siente hacer una película? Bueno, se siente que pones en práctica lo que es hacer una película, pero es para el futuro también, para hacer más películas. Por eso estuvo bueno lo que dijiste de que es el punto de partida, es lo que empezamos, o sea, es una carta de presentación para todo lo que viene, porque nosotros teníamos, o sea, nuestra experiencia fue súper satisfactoria y tenemos ganas de seguir en eso. Uh-huh. Bueno, una cosa me parece interesante para contar a la gente que no sabe mucho el proceso del cine, cómo se hace, porque uno está muy acostumbrado a hablar del cine yankee, el americano, Hollywood, que es sacan películas todos los años como si fueran tortas fritas, y acá no sucede así, lamentablemente, entre que uno escribe el guión que puede durar un año escribiendo guiones, hay guiones que se escriben en 4 años, entre que juntan la plata, entre que van a fondos, entre que ganan el fondo, entre que se ponen a juntar el equipo y se filma y luego que se edita, pueden llegar a pasar 8 años. Hay películas que han pasado 5 años en hacerse, es una locura. Entonces eso también siempre ha sido yo creo que un impedimento propio de uno, ¿verdad? Para decir, ¿para qué me voy a poner a escribir una película si tengo que ser víctima de este tiempo que espera, ¿no? Y por eso estaba interesante esto de decir, bueno, armar un colectivo independiente, armar películas entre todos, porque yo siento que a veces lo que más duele es esto, ¿no? De decir, bueno, la idea la puedo tener, el guión es gratis, puedes escribirlo gratis porque tengo una idea y luego llevas a papel a la computadora, pero el juntar fondos, porque lamentablemente para hacer una película vas a precisar plata, ya sea para el catering, ya sea para pagar a los actores, ya ahí juntás. Sí, necesitas capital. Sí. Capaz que directamente plata, que creo que fue el gran descubrimiento de hacer la película, no es necesario, pero sí seguro necesitas medios y necesitas alianzas y colaboración y bueno, es una película muy hecha a través de lo comunitario, ¿no? Sin quitarle lo profesional, porque muchas veces cuando se habla de esto de lo comunitario y no sé qué, parece una hipeada tremenda, pero no, en realidad simplemente cómo es la forma de cómo se hace una película, si no es por la subvención estatal, es tan fácil como eso, no es una cosa como, porque está impregnada de una aura mística, no, simplemente es que si no se hace así, no se puede hacer, esa es la realidad. Justamente ustedes destacan el trabajo colaborativo, digamos, como la clave de este proyecto. ¿Cómo funciona, digamos, en el momento de la práctica y qué es lo que más aplican que ustedes puedan decir, esto es lo más necesario al momento de filmar? ¿Querés contestarlo vos? No sé, creo que vos podés responder mejor. Está, bueno. No, yo creo que tenés pila de herramientas para contar esto porque aparte lo has hecho muy bien. A ver, ¿por dónde lo agarrarías? Y yo lo agarraría, por ejemplo, si es a través de las alianzas que uno construye. Algo, por ejemplo, nosotros somos los dos estudiantes de educación pública, ¿no? Entonces también las alianzas directas que existen a través de las distintas entidades que muchas veces no están puestas en relación. Ahí hablo escuelas de cine explícitamente, ECU, ahora ECO, ORT, bueno, la UDEAR ni que hablar, Bellas Artes. Entonces, gracias a que uno pone en diálogos esas escuelas como una oportunidad, o sea, como que uno genera una especie de hub entre personas que están laburando profesionalmente hace tiempo, pero por ahí ven en la película una oportunidad de laburo a nivel cabeza de equipo, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces es como que se transforma en otra cosa y se apropia de la película, deja de ser un laburo y es como suyo. Creo que por ese lugar me parece que está bueno. Sí, total. O sea, es como que implica el articular de un montón de cosas y pensar como de una manera más alternativa en términos de, bueno, ok, no tengo un fondo de desarrollo para escribir guión, no tengo un fondo de producción, etcétera. Bueno, pero ¿qué es lo que necesito para que materialmente esta cosa exista? Necesito gente, necesito equipamiento, necesito espacios. Claro. ¿Cómo los puedo conseguir? Bueno, ahí es donde entra como el desafío de cada uno y esa como astucia de poder como encontrar aliados y gente que está en la misma
y como hoy es por mí, pero mañana será por otra persona, y eso genera también una comunidad que se sostiene en el tiempo, y es una red que fortalece, digamos, para esta película, pero para tantas otras que también se vienen como produciendo de la misma manera. Sí, se viene como una camada de personas de gurises, ¿no? Primero de nada resaltar eso, somos gurises, estamos como en esa también de descubrir cómo podemos hacer nuestros primeros pasos en hacer películas, porque también es como, no estamos como, estamos impacientes, ingenuos, pero con ganas de materializar las cosas que queremos hacer. Entonces creo que yo siento, compartiendo con gente muy cercana y que admiro mucho, que se viene una generación de eso. Y me alegra mucho. Y muy vinculado también a lo comunitario. Me parece interesante que hayan tomado la ciudad de Montevideo como protagonista, cosa que a veces la ciudad puede ser otro elemento muy importante, o sea, como puede pasar en algunas películas que la casa es otro personaje. ¿Por qué tomaron esto como decir, bueno, vamos a darle su espacio de aire también a la ciudad? Porque creo que no hay nada más lindo que mirar tu propia ciudad con ojos de turista. Creo que la puedes habitar de otra forma. Creo que el cine en su tradición hace eso hace muchísimos años, desde que existe justamente el cineturismo. Es algo súper como primordial de nuestro cine nacional, ¿no? O sea, es como el primer cine, es casi que, bueno, entre los primeros cines que hay muchos, ¿no? Pero es fundamental, las sinfonías de ciudades, hay como una cosa muy vinculada a eso, y yo particularmente, yo soy fiel admirador absoluto y devoto del cine de Yasuhiro Ozu, y a mí algo que me inspira mucho de él es que es como que la película tiene un hilo y cada tanto tiene esas como idas a otros lugares, como bueno, hay una terminología que usa un académico que le llama como planos almohada, porque es como un punto de anclaje entre lo narrativo, donde uno se descansa un poco de la historia, pero al mismo tiempo está impregnado esa ciudad que ahí muestra, por ejemplo, bueno, en la de Ozu ni que hablar, que muestra posguerra, nuevo capitalismo, bueno, y para mí en Frágil lo que pasa es que muestra nuestras comparsas, muestra nuestra habitación, cómo convive la ciudad, bueno, la música ambulante, que para mí es como un personaje más. Eso mismo, que al fin y al cabo los lugares y las culturas también de la ciudad terminan siendo otro protagonista súper importante acá en Frágil. Les queríamos avisar, ahora seguimos, que los que nos están viendo por YouTube están pasando el tráiler de Frágil como Cristal, por si lo quieren ver, y seguimos más que nada. El proyecto se desarrolló junto a los actores desde los primeros ensayos, incluso antes de terminar de formar el guión. ¿Cómo influyó todo ese proceso y ese trabajo colectivo en el resultado final? Pila. ¿Sí? O sea, un montón. De hecho, algo que cabe destacar es que todos ellos fueron compañeros de actuación conmigo. Entonces también yo me quité el miedo de poder dirigirlos. También hay una cosa muy... como una, no sé, cuando no sabes, es mi primera película que dirijo, entonces no sabes dirigir, no tienes ni idea. De hecho, yo creo que nadie sabe dirigir, así como decir soy tal cosa, nadie sabe hacer tal cosa, soy tal cosa, nadie lo define de esa forma. Sí. Y ellos fueron una ayuda y una tranquilidad absoluta de poder trabajar con amigos, ¿no? Claro. Amigos y profesionales, como encontrarle la vuelta también con sus herramientas encontrar la película. De hecho, crecimos muy como a la par, ¿no? O sea, por ejemplo, el protagonista, que es Joel Fazzi, en el camino que estaba en proceso de la película, entró en la Comedia Nacional como al elenco estable. Carolina Genone Kirschenbaum, que es la coprotagonista, o sea, la que hace de Franca, también como que realizó sus estudios. Tiene una cosa mágica la película, que es que va sobre personas que se van a como mejorar su carrera, como esta cosa de fuga de talentos que pasa tanto en este país, es como la tercera ola migratoria. Sí. Que coincide con las personas, porque también a Carot le pasó que se fue a estudiar a Alemania, a Coti, que es el personaje, Constanza Jambi, que hace de Sofía, también se fue a estudiar a España. Entonces hay como una cosa que correlaciona nuestro habitar con los personajes. Vuelvo a insistir, desde el juego, ¿no? Del ficcional, nada como una cosa de macabra, medio morbosa, de querer replicar la realidad, que me parece totalmente falso y innecesario. Sí, pero sí esta cosa de acumular de lo que uno conoce para crear un nuevo mundo.
Y los ensayos, estuvimos ensayando un año antes de empezar a filmar. Y eso ayudó mucho a que se reestructure el guión. El guión no existía en ese momento. Una cosa más de las tantas que tiene de filmar así, ¿no? De la desestructura que te aplica, porque no hay términos y condiciones, hay más libertad. Eso es también el tema de ser independiente, de ir construyendo en equipo, digamos, lo que es esta película. Sí. A mí me hace acordar también eso de hacer el proceso creativo conjunto a los actores, un poco también el trabajo del teatro, porque muchas veces el director tiene un guión, pero los actores mismos van descubriendo sobre el momento, esto quedaría mejor capaz por acá, y si vamos por este lado, y mismo también como puede ser que el guión se vaya cobrando vida propia, como que uno, como el artista que tiene el mármol y va descubriendo la estatua que está dentro. Y pensando esculpir el tiempo, decía Tarkovsky. Claro. Y pensando también en eso, ¿no? Como las experiencias que uno tiene, vos Marcos, sos montajista también. Sí. Y yo creo que eso puede llegar a ser una perspectiva interesante a la hora de filmar, porque normalmente como montajista ya te llega el producto terminado. Sí. Teniéndolo desde antes en mente, yo creo que capaz es una herramienta que te sirvió como para encarar el proyecto. Y soy montajista de esta película, que no es poca cosa, ¿no? Claro. O sea, con el montaje hay una cosa muy particular que la mencionamos siempre y que me parece hermosa, que es que yo, eso, como al ser mi primera experiencia dirigiendo un largometraje, yo no sé cómo funcionaba el formato de la película. Entonces terminó la primera jornada y yo veía las caras de la gente diciendo, ¿qué estamos haciendo? Entonces empecé a montar la película. O sea, todas las jornadas, terminaba la jornada, pasaba el material del disco y montaba la película. Al principio por cagón, porque no sabía cómo iba a ser la película. Claro. Y después por darme cuenta que estaba encontrando un lenguaje, que dije, qué bueno que está esto. Y también ahí descubrí, entre las tantas cosas que tiene esta cosa desestructurada, que le podía compartir a mis colegas, como, miremos qué estamos haciendo. Y eso ayudó un montón porque las sugerencias de las cabezas de equipo era a través de un lenguaje común. Estábamos hablando el mismo idioma, que es algo muy difícil en el cine, estar hablando el mismo idioma. Y aparte había un secretismo, como esta cosa de guardar el producto, como no sabemos en cuánto. Eso es, la verdad, ocultamente para mí, esto es totalmente sincero, personal, es de cagón. Porque no somos Marvel, no tenemos por qué esperar que quién es Spider-Man hasta Total. No, y la inseguridad, ¿no? Como la falta de confianza en que lo que estás haciendo está bueno y que eso es suficiente como para... ¿Por qué tu equipo no puede verlo? Y la falta de confianza en tu equipo. Y la falta de confianza en tu equipo y su trabajo. Que te puede decir, esto a mí no me gusta. Y vos decir, no me importa, a mí me gusta y quiero hacer esto. O decir, tenés razón. La verdad que hay cosas que podríamos cambiar. O sea, yo creo que es algo de la necesidad del carácter que tendrías que tener con una obra que después vas a asumir como tuya. Saber que trabajás con otras cabezas que son tan importantes como vos, y vos tenés la idea y ellos son la materialización de las mismas, y con ellas tenés que trabajar muy cabeza a cabeza, porque si no podés llegar a ser un negacionista, y eso es muy problemático. Y justamente también lo más importante al momento de empezar, digamos, un proyecto como una primera película siendo independiente también, es como que vos ves la meta muy lejana también. Total. Entonces, digamos, ¿qué consejo pueden darles ustedes a alguien que quiere animarse a filmar, pero siente ponerle que no tiene los recursos necesarios, que tampoco se anima por esto que venían comentando ustedes? Podemos comentar Espacio Ateneo en esto, porque es perfecto, ¿no? Uno es que vengan a Espacio Ateneo. Sí. Dale. Ahora comentamos qué es Espacio Ateneo, porque si no queda en el aire. Obvio. Bueno, nosotros cuando estábamos haciendo la película había mucho conocimiento de que estaba en la vuelta, pero que estaba como suelto por ahí, digamos. Entonces parte del proceso fue encontrar gente que ya hubiera pasado por situaciones similares y que ya hubiera hecho como sus primeras pelis. Y ahí conocimos un grupo de realizadores con el que eventualmente terminamos armando como una especie de colectivo que se llama Espacio Ateneo, para sistematizar un poco de todo eso, que yo hice la película de esta manera y yo le hice esta otra, pero cómo podemos hacer que eso no sea un hecho aislado, y que sea algo que otros puedan replicar, pero encontrándole su propia como lógica. Entonces ahí generamos esto que es como una especie de... Sí, como un espacio de conversación donde invitamos a cineastas de distintas, o sea, estudiantes de cine, cineastas y gente de otras disciplinas que también pueda darnos como una mirada como... Y otras etapas, también otras etapas. Crítica, distribución, cómo vemos nuestras películas, todo eso que tiene que ver con al fin y al cabo, de la vida útil de nuestras propias obras. Me están haciendo acordar de un ejercicio que hicimos en la ECU cuando
vaya, hace 1000 años que yo estuve ahí metida, un profesor que era el más hippie de toda la clase, de todas las generaciones, no voy a dar el nombre por las dudas, pero nos dio un ejercicio para hacer. Trabajo de intuición. Porque, más o menos, porque él nos decía, chicos, si ustedes quieren filmar, filmen. Vaya, júntense en una casa un fin de semana, graben entre ustedes, sus amigos, actúen ustedes, y se ponen a pensar 2 minutos algo y al final del fin de semana probablemente tengan algo que esté bueno. O sea, como que a veces, en un sentido medio hippie, él decía, aprovechen el verano, vayan a balizas, Claro. con Sí, el sí. celular. Pero me parece una idea interesante decir que a veces uno se complica más de lo que debería, diciendo, si tenés ganas de filmar algo, podés filmarlo con un celular hoy en día. Capaz que no está en la mejor calidad del mundo, pero puede ser como un prototipo para filmarlo de nuevo con un con Tal más cual, tal ideas. cual. Sí, muy sabio eso. Y en relación a eso también, como sacarle el peso a esas primeras obras, y no va a ser una obra maestra, podemos asegurarlo, y es como perderle el miedo, como a entrar en contacto con el material, con los temas, con las ideas que uno tiene, poder sacarle como esa cosa de... Sí, que no es que vas a hacer tu primer corto y vas a quedar seleccionado en Azartán Regard en Cannes, ¿no? Eso lleva como Muchos mucho años. tiempo, Claro. muchos años, mucho proceso. Es muy competitivo cada vez más hoy. La Y- industria del sector, la distribución está súper compleja. Entonces, si pensamos en que cada cosa que hagamos tiene que ser increíble o relevante, ¿no? Es como muy difícil. Claro. Hay que equivocarse primero, Tal muchas cual. veces. Para aprender, Y obvio. desde la política del cine también tenemos que no aspirar a esos lugares más. O sea no aspirar a ir a Cannes me parece bárbaro, o sea, me parece un lugar idóneo y ojalá que las personas que las películas que están son increíbles y todo, pero las películas no se hacen para ir a tal lado, o sea, hay todo un esquema que está... Hay cosas macabras dentro de la industria cinematográfica, Sí, nosotros sí. lo estamos viviendo con nuestra experiencia de nuestra segunda película, que está haciendo un esquema tradicional y hemos hecho esas cosas que hacen las películas tradicionales, que es viajar por el mundo comiendo canapés y contando tu idea, sin filmar nada. Que ayuda mucho porque la colaboración también no solamente es local, también es internacional y demás, y es hermoso. Pero algo que nos hemos dado cuenta que las reglas que hay en el juego no tienen que ver con la película en sí. La película no tiene que... O sea, tiene que pensarse uno como espectador y chau. Y no en el sentido, pero sincero, ¿no? Tampoco Sí, sí. pensar en un espectador de que me gusta lo que hago y nada más. Pero eso, uno tiene que ver mucha cosa, tiene que moverse de ese lugar de confort y hacer mucho y fallar. Y en ese fallo volver a hacer. Es que así se va aprendiendo también y se va creciendo, práctica y error. Medio, Confiar en el cuerpo de obra por encima de la obra sola, Claro. sin relación a absolutamente nada. Y repetir mucho, o sea, esto es algo más mío, ¿no? Personal, Sí. que también admiro mucho a Bresson, entre tantas admiraciones que tengo para mencionar hoy, o Chantal Akerman, que también admiro mucho, porque son personas que le tienen mucha fe a repetir las cosas, porque tienen como Claro. esta cosa de lo de Heráclito, de que no te puedes bañar 2 veces en el mismo río, Sí. entonces lo pueden volver a hacer porque tienen fe que no va a ser igual. Claro. Y uno diría, siempre es una película, y no. Y lo que están haciendo ellos es un cuerpo de obra. Y eso pasa tanto en todas las artes y es evidente, porque en el cine no. Claro. Claro, y después tenés autores, directores que dicen yo solo hago una toma por plano y manéjense. Pero bueno, no voy a dar nombres tampoco. Pero bueno, pensando en una nota más alegre para ir cerrando, ¿qué aprendieron produciendo y dirigiendo esta película como para decir para futuros proyectos? Como... Aprendimos un montón de cosas. Todo. De hecho, creo que es un aprendizaje Constante, me imagino. de 0 a 100. Seguimos aprendiendo mucho. Es la primera vez que destruimos un largometraje en salas. Claro. Es la primera vez que también adquirimos financiamiento para cualquier cosa que hayamos producido solo con Ouroboros Films, que es nuestra productora. Y bueno, estamos aprendiendo cómo lidiar con los nuevos medios, cómo lidiar con... lidiar en un término positivo, no como cómo lidiar, sino como todo lo contrario, de cómo llegar a la gente. Claro, Porque las redes, que es un arma a doble filo muchas veces. Total, y también estos espacios y así, como, o sea, cómo generar comunicación real para llegar a un público que no sea solamente el asiduo de Cinemateca, que con mucho gusto lo recibimos, pero ya los vimos en el Festival de Cinemateca, Claro, está divino, llegar le a gusta más la peli, variedad. genial, llevemos a otras personas. ¿viste? Exacto. Bueno, Sí, ubicándonos también en donde vivimos, un país que tiene una demográfica muy pequeña, Claro. el público, exigirle a todo el público posible que le pueda llegar a interesar la película, que vayan a tal hora a ver a Cinemateca, 2 salas que están en Ciudad Vieja, como que también hacemos como
nos hacemos responsables de que somos nosotros también quienes tenemos que llegar al público. Sí, ahí entra la discusión muy triste a veces de que el uruguayo no consume cine uruguayo y después se queja de que no hay cine uruguayo. Exactamente. Es una discusión para Bueno, 3 horas. Yo voy a hacer un resumen de esa discusión. No existe el cine uruguayo, no existe el cine argentino, no existe el cine de tal país. Existe el cine. Punto. O sea, ¿qué es lo que caracteriza para ser uruguayo? Que se filmó en Uruguay. Sí. Chau. Y eso es el carácter. O alguien que escribió es uruguayo. O sea, la identidad no está marcada por o sea, no es algo que tiene que ver con la idiosincrasia y algo como que tiene que ver con la territorialidad del espacio, que va mucho más allá. O sea, es uruguayo porque sale una cabina de Antel. No es uruguayo porque trata sobre alguien que toma mate. No existe eso. Sí. Porque es lento, es una bobada, es un prejuicio choto que no va a ningún lado. Pero terminamos con una nota positiva. Sí. No, eso, que para mí para mí fue un aprendizaje total. O sea, yo no sabía dirigir, hice una película y aprendí a dirigir. Hice otras cosas. Siento que no tiene nada que ver con la experiencia de hacer un largometraje, no por quitarle peso a cortometrajes, es que yo descubrí que para mí el lenguaje mío, lo que más me llena es filmar largometrajes. Pero bueno, o sea, para mí fue un aprendizaje brutal, de 0 a 100. Bueno, Frágil como el cristal se estrena ahora nomás el jueves 6 de agosto. Va a tener su estreno oficial en Cinemateca, que está ubicada, bueno, para los que no saben, espero que todo el mundo sepa, Bartolomé Mitre 1236, y en la sala B del Auditorio Ñele Gotiño, el 18 de julio 9:30, Marco Valenti, Camilo Argimón. Muchas gracias por venir a Punto de Órbita. Muy buen estreno y esperemos ver más películas de ustedes. Gracias. Y bueno, ahora nos vamos a un pequeño break. ¿Con qué nos vamos? Una hermosa canción de La Mancha de Rolando, Arde la Ciudad, y ya venimos por más. Tu equipo volvió a ganar. Te prendieron 1000 bengalas hoy. Mires donde mires, ella está ahí. Ya volvimos con Punto de Órbita. Volvemos para el último bloque de Punto de Órbita y como les estuvimos anunciando al inicio, estamos en un nuevo espacio sobre autoras con A mayúscula, donde vamos a estar hablando de, diferentes autoras que van a ir atravesando este espacio. Pero antes quiero darles la bienvenida a Rosina y a Lucía Laurguet. ¿Cómo están? Hola. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenidas otra vez. Qué lindo volver. Es re lindo tener la mesa con las dos columnistas. Amo estrenar espacios. Felicitaciones, amiga. Falta otra de nuestras columnistas, pero es como el ¿Cómo otro día... queda que hagamos una columna un día con de películas y libros? Es verdad, también. está bueno. Sí. Ya hemos hecho, pero vamos a hacer más ediciones. Lucía Laurguet, ¿querés presentarte para quienes no te conocen? Me presento. ¿Presentarme yo, personalmente? Sí, claro. Bienvenida a Nueva Columnista. Colegio, todo. Edad, colegio. Claro. Vos ya has estado acá en Punto de Órbita. Ya he estado, Te sí. extrañamos. Sí. Formaba, formo parte del programa. Yo siento que todavía formo parte de Punto de Órbita. Pero es verdad que... al aire no has estado tanto últimamente. Últimamente ya no he estado tanto. Y por eso mismo es que buscamos la forma, porque yo quería acercarme nuevamente a la radio, al programa. Buscamos la forma de, de volver a acercarme. Y ya aprovechando que es un espacio cultural de la radio, dijimos, ¿por qué no hablamos sobre escritoras, autoras? Que también es un tema que... la escritura es un tema que nos gusta bastante, ¿no? Sí, a quienes formamos parte de acá del programa, en general. Y lo hemos estado tratando como de manera muy salteadita, si se quiere, con algunas reseñas ahí un poco perdidas y hablando, obviamente, de temáticas literarias, pero no teníamos un espacio que nos diera como la excusa de reunir autoras, en este caso, con un criterio para, darles un momento específico para hablar de eso. Y entonces, en principio sucederá una vez por mes, ¿no? ¿Ese es el plan? Ese es el plan. La columna, por ahora no
no tiene un nombre oficial. Yo estoy con la bandera de sobreautoras. ¿Sí? Me gusta. Sobreautoras. Pero Bueno. ¿de dónde viene esta en idea de realidad- nombre inicial, al menos? En realidad no surgió. En sobreautoras. Sí, surgió porque surgió, armando la columna. Pero bueno, si quieren, nos adentramos en la autora de hoy, Ujú, que es una francesa, se llama Delphine de Vigan. ujú. Ella tiene 60 años, nació en el año 66, en una ciudad de las afueras de París, que ahora estábamos aprendiendo un poco de geografía mirando el mapa. ahí va, de fuera geografía aire. y de francés. Pero eso, para hacerlo más sencillo, es en las afueras de París, en los suburbios. Ujú. Bueno, y ella nace en una familia, bueno, de clase media alta, podríamos decir. Su vida estuvo, digamos... como que guía mucho su escritura, ¿no? También. de Sí, cierto ahí modo. va. Su vida guió mucho su escritura y eso después nos vamos a ir adentrando en la columna porque ella escribe mucha autoficción. Últimamente se ha dejado llevar más por la ficción, Ujú. pero sus primeras escrituras fueron más que nada guiándose en su propia vida, ¿no? Y Inspirándose en su propia Eso, y vida. no solo su propia vida, sino por esto creo que es importante su familia, en qué miembros de su familia inspiraron también sus primeros libros o sus primeras ganas de poner las cosas en palabras, justamente. Sí. Y bueno, ahí aparece también la figura de su madre, que creció... tuvo, la madre tenía nueve hermanos, ¿no? Eran un montón. Eran un montón, sí. Y sufría de, estuvo atormentada por su salud mental. Ella sufría de depresión y tenía bipolaridad. Y eso influyó, obviamente. Sí, influyó en la en vida Delphine. de Delphine y también de su hermana. Esos primeros años de su vida que se vieron, sus padres, cuando ella tiene 6 años, se divorcian. Entonces ahí su vida empezó como a fluctuar entre la casa de su madre y de su padre, que a su vez su padre tuvo una nueva familia, digamos, ¿no? Creó una nueva familia aparte. Entonces ella estaba como en dos espacios que eran muy diferentes, además. No Sí. era lo mismo Ujú. la vida que llevaba cuando estaba en casa de su madre, con toda, los problemas personales que ella tenía, y con este nuevo padre que tenía otra nueva familia. Como muchos cambios al mismo Y tiempo todo lo en que una edad conlleva, temprana. además, ¿no? O sea, Exacto. enfrentarse a una nueva familia teniendo todo el bagaje anterior, ¿no? Sí. Bueno, y eso, ¿no? Ella convivió con este tema de salud mental de su madre, que también pasó por varias hospitalizaciones. Entonces, más hacia su juventud, digamos, y debido a estas crisis que padecía su madre, pasó a vivir completamente, digamos, con su padre. Y cuando ella tiene 19 años, también llega como a un punto de quiebre, ¿no? Absoluto. Sí, con todas esas cosas que le venía exacto. cargando, de repente explotó. Colapsó. Claro, ella misma, su cuerpo dijo, bueno, como hasta acá llegamos. Y entonces, bueno, eso, corrió peligro su vida porque sufrió de una anorexia nerviosa que la llevó también a estar hospitalizada a ella misma, a Delphine, durante al menos 6 meses. Y bueno, es un punto bien de... como un antes y un después, si se quiere, ¿no? Exacto. En su vida en sí, pero después también lo que motivó en su carrera y en sus producciones. Sí, y en su escritura. Sí, porque su primer libro, que bueno, ya vamos a ir hablando un poquito más adelante, su primer libro se llama Días sin hambre y habla sobre esto que ella atravesó, ¿no? Sobre esta anorexia nerviosa que ella atravesó en este momento de su vida. Y bueno, ella ahí también haciendo como cuando estaba buscando y haciendo una recapitulación por su vida, en una entrevista con el diario El País de España, fue que ella dijo, ¿no? Le consultaban sobre, este episodio que ella vivió, y dijo que fue una manera de hacerse daño cuando muchas otras cosas no funcionan.
Además también ella dijo que recuerda ese momento y que pensaba que no comer era como una anestesia que evitaba que sintiera otras cosas, ¿no? Como una falsa forma de creer que se estaba protegiendo para no sentir el dolor que sentía, Sí, bueno, que con le todos los causaban hechos. cosas que ella no Exacto. controlaba tampoco, ¿no? Sí, y también esto, ¿no? Intentando tal vez no mirar tanto ese dolor que le causaba, bueno, este vínculo que tenía con su madre, que era complicado. Complicado. Por Sí, decirlo de alguna exacto. manera. Sí, y doloroso también, ¿no? Entonces, bueno. Después también para contextualizar, hoy en día ella tiene 2 hijos, está en pareja con un periodista y literario francés. Y Y a ahora su vez... se dedica completamente a la escritura. Ahora además. se dedica completamente a la escritura, pero Antes no de siempre, eso, exacto. hubo otras cosas. Ahí va, no siempre se dedicó completamente a la escritura. Bueno, ella se formó, tiene una licenciatura y una maestría en recursos humanos y comunicación. Ujú. Y, Compañera. Ahí va. Colega. Colega. Claro. Colega Del otro lado comunicadora. del mundo, es una colega nuestra. Y cuenta también que ella empezó a escribir cuando trabajaba en una consultora como directora, directora de estudios de opinión pública y de recursos humanos. Ella trabajaba ahí haciendo entrevistas. Entonces eso también le permitió acercarse mucho a las maneras de los demás, ¿no? Claro. A observar mucho cuando entrevistaba a las personas, bueno, esto mismo, sí, como en las maneras, en las formas que la gente tenía de hablar, de relacionarse y de vincularse. Y las cosas que contaban también, ¿no? Estar en constante, Ahí va. en constante contacto, justamente, Ahí va, con con personas. esto, con relatos, con Exacto. información que tenía que procesar y hacer algo con Sí. eso después. Y entonces ella ahí dice que cuando empezó a escribir lo hacía en las noches, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, tenía este trabajo como más de oficina en el día, durante el día, y en las noches, bueno, se dedicaba a escribir. Recién ella en 2017 fue más conocida, digamos, cuando publicó su 4º libro que se llama No y yo. Y ahí sí fue cuando ella pudo vivir completamente de la escritura y renunciar a este trabajo más de Recién su cuarto oficina. libro. Recién en su 4º libro, sí. Ahora vamos a hacer un repaso por su obra, pero sí, recién en ese momento fue, bueno, cuando se ve que ganaba lo suficiente como para Y dijo, bueno, me dedico a dedicarse esto. completamente Ahora a me la puedo escritura. dedicar a lo que me gusta. Ahí va. Es mi momento. Y ahí también, bueno, recapitulando nuevamente sobre su vida, durante una visita en 2024, también, bueno, bastante cercano, ¿no? Sí, a la hace actualidad, poquito. sí. Que ella visitó su antiguo liceo, digamos, su antiguo colegio, el Liceo Napoleón, también, bueno, en una ciudad de Francia. Ella contó en una charla con los estudiantes que a pesar de su pasión por escribir, no se había planteado seriamente tener una carrera en este campo, ¿no? Y, Sí, como que pasó. Fue algo que se dio. Que se fue Exacto. dando, claro. Sí, y hasta que, bueno, sintió un impulso de enviar su primer manuscrito a varias editoriales, y después de algunos rechazos que ella recibió de estas editoriales, fue que, además de los rechazos, también recibió ciertas palabras de aliento, y yo imagino, según lo que ella comenta ahí, algunos comentarios, ¿no? Para que le ayudaron después a explorar un poco más su escritura y terminar de ajustarla un poquito. exacto, y encontrar como, bueno, ese talento que ella decía para contar historias. Y bueno, ahora sí, pasamos como a hacer un repaso de sus obras, porque también tiene algo muy interesante de Vigan, porque bueno, como decíamos, su primer libro fue Días sin hambre, que lo publicó en 2001, pero este libro ella lo publicó bajo un seudónimo, que el seudónimo era Lou del Big. Casi. Tiene como Ahí un va. par de palabras Tenía- ahí que ahí va. dejó, pero lo modificó. Pero ¿por qué? Pero- Justamente, ¿por qué lo modificó? Bueno, ella hizo esto porque, como hablábamos hoy también, hablaba sobre este episodio que ella tuvo, que vivió de anorexia, y también nombraba, bueno, como cosas, digamos, Muy personales, exacto, muy de la familia. muy personales sobre su vida. Entonces a ella tenía temor de que su padre reaccionara con rabia ante Claro. esto, ¿no? Ujú. También al ver su propio apellido, digamos, en este caso,
bueno, ahí... Sí, porque quieras o no, él iba a estar involucrado de cierta forma, independientemente de cómo ella haya mostrado esta historia, es Claro. algo que vivió dentro de la familia, entonces Exacto. iba a despertar obviamente ciertas cosas, más si eran de una Sí. clase un poco más pudiente, si se quiere, había como ciertas, bueno, apariencias también supongo que mantener. Ahí va. Sí, esto, ¿no? Como ahí va de mantener secretos, Sí, que de no también que se mostrarse repite. tan sensible, tan vulnerable. Exacto, sí. Y bueno, eso, como que estaba ese miedo a esa sanción, bueno, social y más que nada familiar, ¿no? Después de ese libro, ella publicó Los chicos guapos y Una tarde de diciembre, que son 2 libros que no son muy conocidos. Los chicos guapos sí, no está traducido al español, y Una tarde de diciembre sí está traducido al español, pero de este libro existieron muy pocas copias y también sucede que son difíciles de conseguir. Después pasamos a su libro No y yo, que fue publicado en 2007. Claro, fue cuando sí se hizo conocida. Cuando, Sí, ahí va. Ahí va, empezó ella a hacerse más conocida. Y este libro estuvo adaptado al cine en 2010. Después está... Se conecta al cine y literatura, Sí, me ¿viste? encanta. Es perfectamente posible hacerlo. Es verdad, podemos buscar Podemos esas buscarla. películas, porque la realidad es que no vi las películas, porque tiene otra más adaptada al cine que ahora vamos a ir con ella. Después esta otra obra es Las horas subterráneas, que esta fue publicada en 2010 y está adaptada a una película también, pero para televisión, que fue en 2015 por Philip Harrell, supongo que es. Y después viene el libro Nada se opone a la noche, que se publicó en 2011 y en español, su edición en español llegó en 2012. Demoró un poquito ahí. Sí, este es el libro en particular donde ella habla sobre la vida de su madre. Ahora vamos a profundizar un poquito más, pero sí, ella ahí hace como... empieza a investigar sobre la vida de su madre a partir de que la encuentra muerta en el apartamento de su madre. Después está el libro Basada en hechos reales, que fue publicado en 2016, y ese sí tuvo una adaptación al cine por Roman Polanski en 2017. Ya son 3, ¿no? 3 de sus libros están adaptados. Sí, están adaptados, sí, a película. Después Las lealtades, que fue un libro que publicó en 2018. Las gratitudes, que lo publicó un año después, en Y que, 2019. de hecho, lo tenemos Que acá. lo tenemos por acá, es el que tenemos. Si ven mi cámara estando dentro de YouTube, pueden ver, tenemos Ahí, la sí, un edición libro muy lindo. de Anagrama. Es un libro cortito dentro de Sí, todo, es creo que son cortito. 90 páginas, no es mucho. Ujú. Pero bueno, ahora vamos a andar un poquito más en él. Lo tenemos acá para tocarlo y leerlo. Después de ese está Los Reyes de la Casa, que se publicó en 2022. Y por último, uno que lanzó este año, que se llama Los Figurantes, que también tiene algo particular porque es una obra de teatro en realidad, que está escrita en 4 actos. Ella también se empezó a adentrar como en otras formas de la escritura, digamos, y eso, también escribe guiones de teatro. Que me parece muy interesante porque yo al menos de nombre la tenía ella, la conocía. A las gratitudes puntualmente era un libro que ya había, no sé si lo había leído completo hasta este momento. Lo volví a leer completo para la columna, pero no sé que en algún momento contacto con él había tenido. Pero desde que ella publicó Los Figurantes, empezó a estar más en librerías y a moverse un poquito más últimamente, de repente entras a algunas librerías, de acá en Montevideo al menos, y hay varios libros de ella. bastante, Es como sí. que está ahí en la imagen ahora del film, con los diferentes libros que tiene, la mayoría de los que mencionaste acá, claramente. Sí, sí. Bueno, es que particularmente también las gratitudes, las lealtades y nada se opone a la noche fueron, creo, sí, como algunos booms, ¿no? Yo Sí, que tuvo. no había hecho el link. O sea, esta peli la conozco. ¿La viste? Basada en hechos ¿Cuál reales. dices? No la vi. Me acuerdo de haber visto en una... No te quiero invadir en la columna, pero en una me metí en el submundo del cine europeo y vi muchos trailers porque me enganché con una película francesa que creo que se llama 10.000 especies de abejas o algo así, y seguí mirando trailers que YouTube me fui recomendando Llegaste a esta. entre francesas y tipo, no sé, italianas y demás, y justamente vi el trailer de esta. Pero es un Está tema, bien es una maravillosa pregunta, porque es medio complicado conseguir este tipo de Claro. cine. Sí. Si no lo encontrás, no sé, en Cinemateca, en un festival o algo, Después no, es es difícil de acceder. medio difícil acceder. Sí. La voy a Y no, buscar igual, a ver. pero Capaz a veces que se está en puede alguna actualizar plataforma. totalmente conseguir ese tipo de cine.
Es verdad. Fuera No- del mainstream, digamos. Claro, ¿no? claro. Es verdad, sí. Bueno, para seguir ahí va adentrándonos un poquito en su obra. Sus libros, bueno, tienen como un hilo conductor que más que nada en sus inicios, ¿no? Como hablábamos, por ejemplo, en Días sin hambre o en Nada se opone a la noche, dialogan con la autoficción y también intentan acercarse a una exploración de la vulnerabilidad humana y las dinámicas invisibles que sostienen o también en muchos casos que destruyen los vínculos afectivos y sociales, ¿no? Ahí hablábamos, bueno, eso, de que su anterior trabajo también estaba como ese... Como esa unión entre después lo que pudo haber despertado también su escritura o el interés. Que además el que hay en su género escritura. de autoficción puntualmente es muy interesante, a mí al menos me gusta mucho. Está en una especie de boom ahora, si se quiere. De hecho, Sí. hablamos de esto cuando hablamos del ensayo autoficción de Sergio Blanco, hace un par de meses creo ya. Hicimos una pequeña reseña de ese libro. Y él justamente lo que dice es esto, ¿no? De cómo dibujar como... ¿Dónde está el límite entre Claro. qué parte de ficción y qué corresponde a ficción y qué corresponde a auto dentro de una novela Sí. de autoficción? Sí. ¿Qué tanto de uno hay puesto en esa historia, de esto de buscar adentro y ver cómo lo pones en palabras y justamente cómo esa historia o esa introspección se termina desdibujando un poco al momento de ponerla en palabras, justamente? Sí, tal cual, porque también esto es difícil cuando... por ejemplo, al hablar de su historia también empiezan, habla de otras personas, ¿no? Porque claramente no vivimos en soledad o apartados de los demás y lo que sucede, bueno, lo que heredamos del vínculo con nuestros padres o de las personas Sí, con las que vivimos y- más cercanas, claramente influye y ahí también está como eso de... Y además eso de que, por ejemplo, Días sin hambre o Nada se opone a la noche, no es que sean... No es una especie de biografía Claro. resumida de un momento de la vida de ninguna de ellas, ni de Delfín ni de su madre, sino que tienen, obviamente cuentan su historia, pero hay ciertas cosas, Claro, detalles puntuales o algunas desviaciones que tiene la historia que vos decís, no sé, Claro. que no es 100% Delfín, no Claro. es 100% su madre, Sí. mismo por la subjetividad de poner algo en palabras y de la escritura creativa, pero también por esto de un poco esa protección de uno, ¿no? Tampoco te terminas de vaciar completamente en un Claro. libro de autoficción. Sí, sí, es verdad. Y bueno, ahí, pues si quieren podemos pasar, antes de meternos, y de seguir hablando de esto de la autoficción, y antes también de contar un poquito más en particular sobre qué tratan sus libros, podemos leer, si te parece, Lu, algunas de... tengo, por ejemplo, el inicio, Fragmentitos, ahí para que va, se hagan una algunos idea. fragmentos, sí. Porque creo que podemos como describir un poco la escritura de alguien o Sí. lo que nos transmite a cada uno de nosotros cuando lo leemos, pero al momento de cuando te impacta una frase, que además yo creo Sí. que la lectura de ella, el leer a Delfín, es como impactante. Ella te tira un par tipo de... En 3 palabras te dice algo y yo me quedo como medio en silencio de tipo, ¿por qué lo escribió de esta manera? Como Claro. para que me pegue así. Y ya de esa forma te vas como introduciendo Sí, un poco más en lo que es ella sin necesidad de leerte un libro completo, Sí. por ejemplo. Ujú. Bueno, entonces paso a leer el inicio de Nada se opone a la noche, que puede ser un poco crudo, pero bueno, a Trigger ver warning. si los a ver si los invita también a leerla. Dice: mi madre estaba azul, de un azul pálido mezclado con ceniza. Las manos extrañamente más oscuras que el rostro cuando la encontré en su casa esa mañana de enero. Las manos como manchadas de tinta en los nudillos de las falanges. Mi madre llevaba varios días muerta. Ignoro cuántos segundos, quizá minutos, necesité para comprenderlo. A pesar de lo evidente de la situación, mi madre estaba echada en su cama y no respondía a ninguna señal. Un tiempo muy largo, torpe y febril, hasta el grito que salió de mis pulmones, como tras varios minutos de apnea. Todavía hoy, más de 2 años después, sigue siendo para mí un misterio. ¿Mediante qué mecanismo pudo mi cerebro mantener tan alejada de él la percepción del cuerpo de mi madre y sobre todo de su olor? ¿Cómo pudo tardar tanto tiempo en aceptar la información que yacía ante él? No es el único interrogante que me dejó su muerte. Bueno, Es muy Y interesante así la continúa. escritura de ella porque te inicia los libros como de esa manera, con unos
párrafos un poquito más extensos de lo que es el resto de la escritura cuando se va desarrollando el libro. Y te pinta el escenario como muy claramente ella. Y además creo que yo, al menos como pensándolo hoy, ella hace mucho, más que... Siento que con pintar escenarios es la mejor manera de decirlo, porque es como con mucho detalle, mucho color. Vos de repente cerrás los ojos y decís, y estás estoy ahí, acá me viendo estoy a su imaginando, madre total. en la cama. Claro. Hace una descripción además muy detallada y muy pausada también. Ella usa muchas como oraciones cortas y muchas comas enumerando y adjetivando de diferentes maneras lo mismo, como para decir, tenés que entender esto, yo quiero que entiendas esta imagen y que se te arme en la cabeza. Entonces y además es esa muy forma eso. Sí, también de empezar a adentrarse en su historia diciendo, no es el único interrogante que me dejó su muerte, sino como que ahí abre un abanico de... Y ahí léete el libro. Ahí va, de posibilidades. Aparte de también preguntas. usa lo del recurso de decir tantos minutos, tantos segundos, llevaba varios días. Claro. Es como para ubicarte en el tiempo, en el espacio del aquí y ahora, digamos, ¿no? No, me parece muchísimo. Igual es como intenso, ¿no? Sí, a su manera intenso. Sí. Tremendo. Sí, tal vez hay momentos, a mí a veces me pasa, ¿no? No sin hacerlo muy largo porque nos queda poquito, pero bueno, que claro, capaz este tipo de libros no son para todos los momentos de la vida. No, seguramente no. Seguramente ese es el disclaimer, el primer disclaimer. Sí, hay que aclararlo. Si están pasando por un momento no medio lean bajón, El fin de vida. Capaz que por ahora no. Claro, mismo hay que estar. Las gratitudes, capaz, justamente... como contando un poquito de ese libro también. Es un libro súper cortito, 90 páginas. Yo me lo leí literalmente en una mañana. Cuando lo volví a él, esa mañana fue hoy de mañana, literalmente. Y fuera de esto de como que tiene un ritmo pausado, usa como, no es una estructura, tal vez lo pueden ir viendo en cámara, pero miren esto, por ejemplo. Claro, no son parece párrafos como... largos, no son oraciones súper largas, no son diálogos complicados. O sea, es un tipo de escritura como bastante sencillo, pero bastante penetrante. Y esto de como de decir la cosa justa. Claro. Las gratitudes va un poco, si me permitís contarlo, de una... Está narrado como en dos narradores principales, pero que cuentan la historia de la misma mujer, que es una anciana que en un momento ya no puede vivir más sola y se interna en un geriátrico. Entonces vos seguís su historia aparte de Mari, que es una vecina del apartamento que ella prácticamente crió, que es quien la va a visitar y quien cuida de ella. Está también Jerome, que es uno de los de quienes la atiende ahí en el geriátrico donde ella está y la ayuda con su enfermedad, con su afasia, para poder practicar la pérdida de palabras que está sufriendo poco a poco. Y también se cuenta la historia en Sueños y Pesadillas de la propia señora. Entonces eso, o sea, es una mujer que literalmente va perdiendo las palabras y que a lo largo del libro va perdiendo el vocabulario que usa. Es lo que tiene Bruce Willis, por ejemplo, para que tengan una idea. Es lo que tiene Bruce Willis. No, que ella era periodista, ¿no? Sí, Ahí entonces va. es como perder las palabras para alguien que trabajó eso. Es como que hay muchas reflexiones, mucha introspección, porque además otro detalle de su escritura es que está en una primera persona, entonces te mete mucho más adentro y es muy de hacerte la cabeza con cosas y de todas las preguntas, las interrogantes, las mil maneras de darle la vuelta para explicar algo que una persona le puede buscar algo. Ella lo plasma súper bien en cualquiera de los narradores que tiene el libro, al menos este. Y también, bueno, eso, ahí sí ella utilizó la ficción, o sea, es un libro totalmente de ficción. Pero se siente muy real. Sí. Ese es el tema, como tiene tantas herramientas traídas de sus otros libros. Claro. Y de su Uno capaz vida, dice, ¿quién será? Y esto que vos decías, ¿no? De que ella empezó con la autoficción y se fue bajando a la ficción, pero eso de la introspección y de la primera persona le quedó muy plasmado en su modo de escribir igual. Y bueno, y se nota mucho eso, ¿no? De cómo va avanzando. El libro es súper cortito, pero es súper intenso. Y me pasó de leer una crítica, si se quiere, que le hicieron a las gratitudes, y yo toda ofendida salí tipo como defensora de los pueblos a decir tipo, no, ¿cómo estás criticando este libro? Que a mí me encantó. ¿Qué es lo que no te gustó? Y hablaba justamente de esto que mencionaban ustedes recién, del momento para leerlo. Si te agarran un mal momento y
Y sí, capaz que no es lo más ideal, porque a esta persona le pasaba que tenía como una reseña abajo de la otra con diferencia de meses, y lo había leído en un momento de su vida, después lo volvió a leer y dijo, lo volví a leer ahora y ahora lo entiendo, ahora me gustó. Porque, claro, puntualmente las gratitudes, por ejemplo, tocan mucho este tema de la vejez, de la juventud vista desde la vejez y la vejez vista desde la juventud, y en eso es justamente que te hace pensar mucho. Entonces, si vos sos un joven que está con miedo de crecer, te va a pegar mal. Si sos una persona mayor que está angustiada con su entorno, con el ritmo de su vida, también te va a pegar por otro lado. Me parece una categoría, una clasificación, perdón, muy para hacer películas también. Yo la única que tenía en ese momento, para que se me ocurra, perdón, es BoJack Horseman, por ejemplo, que no es para verla en cualquier momento, porque si estás mal te va a pegar mal. Así que me parece que es una buena clasificación para agregar dentro de... Sí. Si estás mal, no la veas. Claro, es que comentábamos con Lu hoy temprano en un par de audios que estuvimos intercambiando, esto de cómo es esperanzador y al mismo tiempo desolador el libro. Sí. Tiene como esos lados. Bueno, para hablar un poquito de esto, sobre lo que decíamos de la autoficción, ella le consultan sobre esto en la entrevista de la cual hablé hoy en El País de España, que fue en 2021, ya hace unos años, y ahí le preguntan ¿qué hace que un drama privado interese a tanta gente, ¿no? Y su respuesta fue: creo que funciona un poco como un espejo, hablando particularmente de Nada se opone a la noche. Creo que funciona un poco como un espejo. Cuenta la historia de 3 generaciones de mujeres en el siglo XX, atraviesa épocas clave para las mujeres porque en ellas hubo cambios. En el corazón de la novela está la cuestión de la transmisión. ¿Qué querría uno transmitir a sus hijos y qué evitar transmitir? A pesar nuestro, la historia familiar nos atraviesa, nos vemos arrastrados, eso concierne a todo el mundo. Y para contarles un poquito también sobre qué va Nada se opone a la noche, bueno, como decíamos, ella ahí empieza a escarbar, digamos, en la vida de su madre y empieza a intentar reconstruir la vida de su madre. Que bueno, esto mismo, que estuvo atormentada por su salud mental y todo comienza cuando, bueno, esto mismo, cuando ella la encuentra muerta en su apartamento. Y a lo largo del libro va confesando también el esfuerzo y la lucha interna que le causa escribir sobre ese tema, su intimidad, sobre la intimidad de los suyos. Y a su vez, que bueno, esto es algo que vamos a escuchar en un ratito, Debbie Gant también se da ánimos, ¿no? A lo largo del libro, escuchando de fondo una canción que se llama, y acá yo tenía la pronunciación, que se llama Usi Josephine, que significa Atrévete Josephine, bueno, en español, y es de Alain Bashung. Y bueno, el libro, eso, mientras escribe, ella va revisando cartas, revisa escritos de su madre y algunos otros recuerdos, también repasa fotos, películas en Super 8, y a su vez también llega a entrevistar a familiares, sobre todo a sus tíos, ¿no? O sea, a hermanos de su madre. Así que es como interesante estas dos recomendaciones diferentes de ella, ¿no? De cómo, si bien están dentro de este mismo estilo de escritura, si se quiere, cómo uno lo toma para la autoficción y otro para la ficción completa. Sí. Pero son muy ella cualquiera de los dos, creo. Sí. Y bueno, también eso mismo, ¿no? Porque si quieren también podemos ir, ya nos quedan poquitos minutos, y ella sobre la escritura en sí, ¿no? ¿Qué opina ella sobre la escritura en sí? ¿Y qué dice ella sobre esto? También en la misma entrevista con El País le preguntan, ¿y quién es usted cuando escribe? Y ella ahí responde, uno es lo que decide mirar. Al escribir se multiplica. Sería yo, pero exagerada, porque la escritura nos permite llevar al límite lo que somos. Me parece una linda idea con la cual irnos, ¿no? Y tenerla presente también al momento de leerla, pero en esto de qué es lo que nos dejan los libros y las autoras, en este caso autoras, ¿no? Sí. Y en este caso estos libros, cuando los repasamos, cuando los leemos, de una manera un poco más activa, si se quiere. Y bueno, también esto sobre el funcionamiento interno de su proceso creativo, ella ahí explica que, bueno, antes de ponerse a escribir, ella investiga bastante sobre su tema y sobre el tema sobre el que va a escribir, y ahí empieza a adentrarse, ¿no? En eso que desea explorar, y
ahí en ese momento empieza a manejar como una estricta disciplina para la escritura, Claro. porque también dice que es una actividad muy solitaria, ¿no? Entonces que en ese sentido, bueno, merece disciplina. Pues sabes que escuchándote escuchando lo que dijo ella, me da como, me inspira a mí como para escribir, o sea, ¿entendés? Así O que sea, como, salimos todas está bueno, claro, como con derecho ganas a de escribir. escribir y crear nuestras propias historias. Sí. No sé, me dio como eso de, Está lindo. me está incentivando Es que de alguna sí. forma Sí. a crear mi propia historia. Y Es que bueno, también. sí. No, que creo que es bastante interesante eso de repasar como tu propia vida, ¿no? Y también esto, bueno, Total. entrevistar a familiares, es como algo... Eso, Se súper puede empezar, interesante. por ejemplo, a hacer el mismo recorrido que Delfín hizo y escuchar la canción con la que vamos a cerrar Ahí el va, programa de sí. hoy, y de ahí ya, bueno, ver qué sale escribir a partir de los versos que a ella le salió inspirarse y acompañarse Sí. para contar esta historia, Tal cual. pero pueden surgir otras. ¿Querés comentarnos otra vez cómo es la canción? Para Sí, decir? la canción se llama Usi Josephine y es de Alain Bashung. Nos vamos escuchando esa canción que les acaba de comentar Lu, y nos vemos nuevamente el jueves a las 16 horas, como siempre. Muchas gracias. En arrière de Berlin, à Deville, les monarques et leurs figurines. Jusqu'une paire de demi-dieux, livrés à eux, ils vont des filles, ils vont des envieux. À l'arrière des dauphines, je suis le roi du scénario, à qui sourit la vie. Marcher sur l'eau, éviter les péages, jamais souffrir. J'ai fait réunir les chevaux du plaisir. Osez, osez, Joséphine. Osez, osez, Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit. Rien ne justifie. Usez vos souliers. Usez les curiers. Soyez venus. Et que ne dure que les moments doux. Dure que les moments doux. Et que le doux. Osez, osez, Joséphine. Osez, osez, Joséphine. Et rien ne s'oppose à la pluie. Rien ne justifie. Osez, osez. Osez, osez. Osez, osez, Joséphine. Osez, osez, Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit. Rien ne justifie. El viaje de hoy llegó a su fin, pero la órbita continúa. Gracias por acompañarnos en este recorrido cultural. Somos Punto de Órbita. Nos vemos a la vuelta.